era Santiago, el hermano del Señor Jesús. Otra cosa que también habíamos visto era que Santiago le escribe a los hermanos de la dispersión, aquellos hermanos que debido a la persecución tuvieron que huir y en su vida dice que comenzaron a predicar el evangelio por los diferentes lugares, por las diferentes ciudades a cuales ellos estaban llegando. Pero algo que yo también quiero resaltar, hermanos, es que Santiago, como buen judío que era, él conocía muy bien el Antiguo Testamento. Santiago, por lo tanto, estaba familiarizado con los profetas de Israel. Él conocía muy bien las promesas anunciadas por Dios a través de sus profetas. Santiago también, como buen cristiano que era, él interpretaba las escrituras y las profecías a la luz de Cristo. Y algo a mí que me parece interesante es que Israel y Judá, después de ser vencidos tanto por los asirios como por los babilonios, y ellos después de ser expulsados, de ser exiliados de su tierra, de ser dispersados a lo largo de todo el imperio babilónico, algo que me parece interesante a mí es que los profetas desde el exilio comenzaron a anunciar que llegaría el día en que Dios, de alguna manera, con mano poderosa, haría traer a los de la cautividad y los volvería nuevamente a su tierra. Los profetas ahí en el exilio comenzaron a decir que Dios llegaría el día en que nuevamente los traería a su tierra. Y algo que a mí me parece interesante, pero que tampoco es un secreto para nadie, es que en la época del Señor Jesús y en la época de los apóstoles, aunque muchos judíos vivían en Jerusalén, físicamente estaban habitando la tierra de Jerusalén, muchos judíos creían que aún ese éxodo que había sido prometido por los profetas, ese retorno a casa que había sido anunciado por Dios, muchos creían que aún no había llegado, porque aún ellos seguían bajo el dominio del Imperio Romano, porque aún no había un rey descendiente de David sentado en el trono de Jerusalén. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vamos a ver que muchos de los autores del Nuevo Testamento, cuando se van a referir a la iglesia o cuando se van a referir al pueblo de Dios, van a usar palabras como que somos expatriados, somos extranjeros o somos peregrinos. Y aunque la audiencia original a la que Santiago se va a dirigir son los hermanos cristianos judíos que se encuentran en la dispersión, de alguna manera la Biblia, hermanos, nos da a entender que nosotros también nos encontramos como en una dispersión. De alguna manera la Biblia nos da a entender que nosotros estamos en una diáspora. La Biblia también nos enseña que por medio del Señor Jesucristo, a través de su sangre y de su sacrificio en la cruz, estamos regresando nuevamente y vamos camino hacia la tierra prometida, hacia la nueva Jerusalén. Pero si es verdad que de alguna manera nosotros, como cristianos, estamos pasando por una diáspora o estamos en una dispersión, haríamos bien en prestar atención a las palabras que Santiago nos va a decir. Si es verdad que nosotros estamos pasando en una dispersión, haríamos bien en guardar silencio y prestar atención a cada palabra que Santiago va a decir en esta carta. Y Santiago ha venido diciendo que vamos a pasar diversas pruebas. Y hermanos, y esto es algo que no debería nosotros sorprendernos. El mismo Señor Jesús en una ocasión dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, que yo he vencido al mundo. Y qué importante, hermanos, es para nosotros cuando estemos pasando por pruebas, tener sabiduría de Dios. Salomón, el rey más sabio que ha existido, escribió, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que deseas se compara con ellas.
Entonces, hermanos, qué importante es, según lo que nos dice Santiago, que vamos a pasar pruebas, pero qué importante es pasar pruebas teniendo sabiduría de Dios. Porque solamente teniendo la sabiduría de Dios es que nos vamos a gozar en las diversas pruebas. Si no tenemos esa sabiduría de Dios, nos vamos a frustrar, nos vamos a amargar y vamos a ser como ese hombre de doble ánimo que dice Santiago. Vamos a ser como esas olas del mar que no son estables. Y entonces, hermanos, Santiago nos ha venido diciendo eso. Vamos a pasar por diversas pruebas, debemos de gozarnos en las pruebas, pero tenemos que pedir sabiduría a Dios. La buena noticia es que Dios da abundantemente sabiduría y sin reproche. Entonces, después de haber hecho este pequeño recordatorio de las cosas que hemos estado viendo a lo largo de esta semana, vamos a ver que una de las diversas pruebas que va a mencionar Santiago a través de su libro es referente al dinero. Y vamos a ver Santiago 1, 9 y 10. Santiago 1, 9 y 10 dice: pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Hay un proverbio chino que dice que el fuego prueba el oro y el oro prueba al hombre. Y de verdad, hermanos, que el dinero va a ser una prueba que todos vamos a tener que pasar y quizás sea una de las pruebas más difíciles que vamos a tener que afrontar. Y Santiago en estos dos versículos va a mencionar a dos tipos de hombres. Primero dice el hermano que es de humilde condición. En otras palabras, Santiago se está refiriendo al hermano que es pobre. Y de verdad, hermanos, que es una prueba muy dura y muy difícil cuando no hay dinero. De verdad que es una prueba muy dura y muy difícil cuando queremos comprar cosas para la casa porque vemos que quizás se están malogrando algunas cosas y no tenemos ese dinero para mandar a repararlas o simplemente no tenemos el dinero para poder renovar las cosas. Es muy difícil querer comprar los abarrotes en la casa o las necesidades que tengamos, nos metemos la mano al bolsillo y no sacamos nada. Es muy difícil para las personas cuando no hay dinero poder muchas veces vivir una vida, como dice Santiago, de gozo. Pero la otra persona que también nos va a mencionar Santiago en estos versículos es el rico. Porque el tener mucho dinero también es una prueba. Y yo estoy seguro que quizás muchos quisieran pasar ese tipo de prueba, ¿no? Señor, mándame la prueba de tener dinero. Oh, Señor, mándame la prueba de ser rico. Pero es que en verdad, así como el no tener dinero va a ser una prueba, el tener mucho dinero también se convierte en una prueba porque ¿cuántas personas hay que destruyen su vida porque tienen demasiado dinero? ¿Cuántas personas hay que no saben manejar su dinero y destruyen su vida, su familia? Se entregan a los vicios, se entregan a los placeres y terminan destruyendo sus vidas. Y aquí vamos a ver nuestro primer punto y vamos a ver la exaltación del pobre. Y vamos a leer nuevamente Santiago, capítulo 1, versículo 9. Y dice: pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Ahora lo que nos dice Santiago puede ser un poco contradictorio. ¿Cómo que el hermano que es pobre o es de condición humilde se gloríe en su alta posición? Nuestra sociedad generalmente no ve al pobre como algo a que aspirar. En otras palabras, yo nunca he escuchado a nadie decir: es que en 10 años yo quiero ser más pobre. O es que en 5 años yo quiero ser más pobre. No, generalmente buscamos todo lo contrario. Y cuando nosotros vemos nuestra sociedad a través de las series de televisión, de Netflix o de HBO, vamos a ver que nuestra sociedad va a exaltar justamente a las personas que tienen dinero,
o que tienen fama, que muestran grandes casas, grandes carros, buenas joyas. La sociedad actual generalmente exalta a ese tipo de personas y van a hacer series de sus vidas. Muchas veces personas que sí, en algún momento fueron pobres, pero que ya no lo son más. Y van a contar historias de cómo estas personas llegaron a tener éxito y cómo estas personas llegaron a tener fortuna. Y generalmente el pobre no tiene mucho de qué gloriarse. Y en la época de Santiago, hermanos, pasaba algo muy similar. En el mundo grecorromano en que vivían los hermanos de la dispersión, los pobres no eran considerados. Los pobres no eran vistos como alguien a quienes ellos deberían ayudar. En un mundo donde la principal actividad económica estaba basada en la agricultura o en la ganadería, el tener extensas posesiones de tierra garantizaría riqueza, fortuna. Pero para el extranjero, para el exiliado que llegaba de un lugar a otro, le costaría mucho poder sobrevivir. Muchos de ellos, a los que se dirige Santiago, van a tener que venderse ellos mismos como esclavos para no poder morir de hambre. Y vamos a ver Hechos de los Apóstoles 11, 27 al 28. Hechos de los Apóstoles 11, 27 al 28 nos dice: por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Ahora, imagínate, hermano, tú eres un judío en Jerusalén. Seguramente escuchaste el mensaje que anunció el apóstol Pablo en Pentecostés y te convertiste. Luego de un tiempo, seguramente, si es que tenías alguna posesión, la vendiste y pusiste el dinero a los pies de los apóstoles. Probablemente eso haya hecho que tu poder adquisitivo haya disminuido. Pero luego de eso se desata una persecución. Producto de la persecución tienes que salir de tu ciudad y tienes que huir. Tienes que buscar trabajo para poder sobrevivir. Pero no solamente con eso, sino que después llega una gran hambre por todo el Imperio Romano. Y las únicas personas que te podrían contratar o te pagan tarde o simplemente no te pagan. A esta sociedad es a la que se va a dirigir Santiago, a un mundo donde los pobres no eran considerados, a un mundo muy similar al de nuestra sociedad. Sin embargo, hermanos, el reino de Dios siempre ha sido un reino al revés. Un reino donde los últimos serán los primeros. Un reino donde el que quiere ser mayor servirá al menor. Dios siempre se ha interesado por aquellas personas que pasan mayor necesidad. Dios siempre ha tenido preocupación por aquellas personas que la sociedad no los toma en cuenta. Vamos a leer Deuteronomio 15, 7 al 8. Deuteronomio 15, 7 al 8 dice: si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, dice, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Vamos también a Deuteronomio 24, 14 y 15. Dice, no oprimirás al jornalero pobre y necesitado,
ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habiten tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Entonces, hermanos, vemos que Dios siempre ha mostrado preocupación por aquellas personas que la sociedad no toma en cuenta. Esto era muy extraño para la sociedad romana. Dios ha querido también que nosotros mostremos misericordia con aquellos hermanos que pasan necesidad. El mismo Santiago, en el concilio de Jerusalén, le dijo a Pablo: solamente no te olvides de los pobres. Y Dios ha mostrado tanta preocupación, hermanos, por aquellos que pasan necesidad, que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo pobre y vino a este mundo para rescatar a los que éramos pobres. Y en Él hemos sido enriquecidos. Porque Dios muestra siempre misericordia de aquellos que pasan necesidad. Y quizás, hermano, podríamos pensar, pero es que yo no soy pobre. Quizás podríamos pensar que este versículo no puede aplicarse a nuestras vidas. Y es verdad, aunque muchos aquí gocemos de comodidades, de muchas comodidades, diría yo, en comparación a los hermanos a los que el apóstol Santiago se está dirigiendo, estos hermanos que pasaron una pobreza que ni siquiera seguramente nos podríamos imaginar. Pero aunque podríamos tener quizás buenos trabajos o buenas remuneraciones y podríamos considerar que no somos pobres, sin embargo, hermanos, en la vida siempre hay altos y bajos. Un momento puede llegar una enfermedad. Esa enfermedad puede hacer que los ahorros que teníamos desaparezcan. Un momento te puedes quedar sin trabajo. Pasa un mes, 2 meses, puedes estar tranquilo. Pero 4 meses, 5 meses, mandas tu CV y nadie te llama. De nada te sirve tener un refrigerador si no tienes dinero para comprar cosas que vayan dentro de la refrigeradora. Hermanos, y en esos momentos en que podemos pasar necesidad, en esos momentos donde quizás vemos que el dinero no nos alcanza, podríamos sentirnos tentados a pensar de que Dios no se acuerda de nosotros. En esos momentos donde estamos en la prueba, podríamos llegar a pensar: es que el Señor se ha olvidado de mí. Y más si es que miramos quizás a nuestros vecinos o a nuestros familiares y vemos, hermanos, que les va mejor que nosotros. Podríamos sentirnos tentados a pensar que Dios no oye nuestras oraciones. Sin embargo, Santiago, cuando te encuentres en la prueba, él quiere que no olvides cuál es tu real posición. Nuestro texto dice que el pobre gloríese en su alta posición. ¿Y cuál es esa alta posición a la que se va a referir Santiago? ¿Es que acaso los pobres de la sociedad romana no eran los que ocupaban el lugar más bajo de la sociedad? ¿Tendrá acaso el pobre una alta posición en que gloriarse? Es cierto que los pobres materialmente puede ser que no tengan dinero. Es verdad que muchos de ellos tuvieron que vender sus vidas y las de sus familias como esclavos para poder sobrevivir. Pero Santiago dice algo que es muy importante. Santiago dice el hermano. Quiere decir que está hablando de un cristiano. Y Santiago está diciendo que los cristianos, el hermano, dice, goza de una alta posición. Y vamos a ver en Efesios 1:3 cuál es esa alta posición que nosotros, los cristianos, hemos obtenido gracias a los méritos de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos ha bendecido
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, este texto que escribe el apóstol Pablo es un texto maravilloso. Él nos está diciendo y nos está recordando cuál es nuestra alta posición en Cristo. Pablo nos dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso quiere decir que a través de Cristo hemos recibido riquezas que no podríamos comprarlas con dinero. Pero Pablo nos va a seguir diciendo en el versículo 7 y 9 de Efesios 1, nos va a seguir diciendo, en Él, o sea, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros con toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Hermanos, en Cristo hemos sido redimidos. En Cristo hemos sido perdonados. La redención es el acto de ser liberados de nuestros pecados y del poder de la muerte. Cristo, por medio de su muerte y su sacrificio en la cruz, compró nuestra libertad. Y Él nos ha reconciliado con el Padre. No importa, hermanos, qué pecado hayamos cometido. No importa qué pecado tú hayas cometido o creas que hayas pecado demasiado. En Cristo encuentras perdón. Solamente en Cristo vamos a encontrar ese perdón y esa riqueza incalculable que nos da el Señor. Solamente en Cristo vamos a encontrar esa libertad verdadera. Gracias, hermano. Vamos a ir a Efesios 1, 11 y 14 para seguir viendo qué otras riquezas hemos obtenido en Cristo. Dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Dice, en Él también, después de escuchar el mensaje de la verdad. ¿Cuál es ese mensaje de la verdad? El evangelio de su salvación. Y habiendo creído el evangelio de su salvación, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha dado, como garantía de nuestra herencia, con miras de la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. En Cristo, hermanos, hemos recibido herencia, hemos recibido vida eterna, hemos recibido una herencia que no se puede perder, una herencia que no se puede corroer, una herencia que no se puede corromper. Solamente en Cristo. Y para que estemos recontra seguros de que no vamos a perder esas promesas o no vamos a perder esa herencia que hemos recibido en Cristo, dice que Dios nos ha dado una garantía. Y esa garantía es el Espíritu Santo que ha puesto en nuestros corazones. Es como si quisiéramos comprar una casa. Si nosotros quisiéramos comprar una casa y vamos al dueño o a la dueña de la casa y le decimos, ¿sabes qué, señor, señora? Yo quiero comprar su casa, pero vengo en un mes. Y te vas. Lo más probable es que el dueño o la dueña después, inmediatamente que te vas, lo va a ofrecer a otra persona. Sin embargo, si tú le dices, señor, señora, su casa me ha gustado, yo se la quiero comprar. No tengo el dinero ahorita, pero lo consigo en un mes. Sin embargo, le dejo una garantía de $50,000. Esa persona va a saber que tu propuesta es seria. Esa persona va a saber que no te vas a echar para atrás y ya no va a ofrecer esa casa a otra persona, porque sabe que tú, después de un mes, vas a regresar. De la misma manera, Dios quiere que tengas la seguridad de que sus promesas son sólidas y son eternas. Y para que tengas esa seguridad, te ha dado el Espíritu Santo en tu corazón. Esa es la garantía que
que Dios te ha dado para que tú estés recontra seguro de que las promesas en Cristo son verdaderas, que todo lo que Dios ha prometido en su palabra, Él lo va a cumplir. Esa es la garantía que Dios nos ha dado. Y no importa, hermanos, cuál sea nuestra condición o cuáles sean las circunstancias materiales que nosotros estemos pasando. En Cristo somos verdaderamente ricos. Tenemos bendiciones espirituales, tenemos redención, perdón, herencia eterna, tenemos el sello del Espíritu Santo. Y cuando estemos pasando alguna prueba referente a una enfermedad o referente al dinero, haríamos bien en recordar cuál es nuestra alta posición en Cristo. Porque es en las pruebas donde más sabiduría vamos a necesitar de parte de Dios. Son en las pruebas donde debemos pedirle a Dios esas sabidurías para poder recordar cuál es esa alta posición que hemos obtenido en Cristo. El segundo punto que nos va a decir Santiago trata acerca de la humillación del rico. Santiago 1:10 dice: y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Bueno, como en muchas iglesias de hoy, en la época de Santiago, también habían ricos y habían pobres. Ambos congregando quizás en la misma iglesia. O a veces simplemente llegaban los ricos, muchas veces también inconversos, y se sentaban para escuchar lo que Santiago iba a decir, o se sentaban para escuchar qué se estaba diciendo en la iglesia. Y es por eso que Santiago se va a dirigir a estos dos grupos de personas, tanto ricos como pobres. Y aquí nuevamente vemos un contraste. Dice el rico en su humillación. ¿Cómo entendemos este texto? Como que el rico se gloríe en su humillación. ¿Alguien puede sentirse, hermanos, orgulloso de ser humillado? ¿O cuál es la humillación entonces del rico? Vamos a ver Mateo 19, 23 al 26. Mateo 19, 23 al 26 nos dice: Jesús dijo entonces a sus discípulos: en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible. En una ocasión, un joven rico se le acercó al Señor Jesús y le preguntó: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le respondió: cumple los mandamientos. Y el joven rico respondió: Señor, todo eso ya lo he cumplido. El joven rico estaba recontra seguro de que él heredaría la vida eterna. Y es muy probable que muchos de sus contemporáneos también creyeran que los ricos heredarían la vida eterna. Por eso que los apóstoles, al escuchar al Señor Jesús, que es muy difícil para un rico entrar al reino de los cielos, se asombran. Y dicen: entonces, ¿quién podrá salvarse? Si los que ellos creían que encabezaban la primera fila para ser salvos, el Señor Jesús le está diciendo que es muy difícil, ¿en qué lugar los dejaría eso a ellos, que eran mayoritariamente pobres? Pero el Señor Jesús le responde: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y de acá podemos ver algo, hermanos, que la salvación de Dios no se podrá comprar con dinero. Y eso es algo que al rico le va a doler, y le va a doler en su ego. Una persona que está acostumbrada a adquirir prácticamente todo lo que sus ojos deseen con simplemente abrir la billetera, ese es algo que le va a doler.
Dice que Elton John, un famoso cantante británico, envió su avión privado desde Inglaterra hasta Nueva York solo para recoger una comida específica de su restaurante favorito. Otro, Roman Abramovich, un multimillonario ruso, en varias ocasiones envió, dice, su avión privado para que le traigan ingredientes frescos para preparar la comida de su mascota. Imagínense, hermano. Los ricos están acostumbrados muchas veces que por su riqueza se los trate bien, a ocupar los mejores lugares, a que se les respete por su estatus social. Pero el Señor Jesús le dice que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos. Qué imposible será comprar nuestra salvación con las riquezas de este mundo. Será imposible. No importa cuánto dinero tenga una persona, jamás podrá comprar el favor de Dios. Y la humillación del rico, hermanos, es eso. El joven rico dice que cuando el Señor Jesús le respondió lo que tenía que hacer, dice que se fue triste, porque tenía muchos bienes. Los ricos que muchas veces pueden poner su confianza en el dinero o pueden poner su confianza en las riquezas, deben entender que nada de eso tendrá valor delante del Señor. Porque la humillación del rico está en que dice que él pasará como la flor de la hierba y cuando muera, todas sus riquezas que puede haber acumulado una persona no le servirá de nada. 50 años, 60 años, 70 años, ¿qué son comparados con la eternidad? Veamos Mateo 6, 19 al 21. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbe destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Entonces, hermanos, las riquezas que realmente importan son aquellas riquezas que obtenemos en Cristo. Son las únicas que tendrán valor eterno. Y muchas veces las riquezas se pueden convertir en un obstáculo para ser receptivos al mensaje del Evangelio. Junto con las riquezas puede venir el orgullo. Y el orgullo va a hacer que perdamos la percepción de la realidad y no veamos las cosas como deberíamos verlas en realidad. Y para tener orgullo no se necesita tener tanto dinero. El orgullo no es un problema solamente de personas ricas o adineradas. A veces solamente basta con tener un poco más que otra persona. Un mejor trabajo, una mejor posición, un mejor carro, un mejor barrio, una casa más bonita. Esas cosas pueden hacer que en nuestro corazón se acumule el orgullo. Porque nos podríamos comparar con otras personas y ver que estamos mejor económicamente. Todos corremos el riesgo de guardar orgullo en nuestro corazón. Pero desde una perspectiva bíblica debemos entender que todas estas cosas materiales que lleguemos a obtener no van a tener valor delante del Señor. La posición que tenemos en este mundo, seas rico o seas pobre, no todo eso va a pasar cuando llegue la hora de partir con el Señor. En Cristo, el pobre y el rico
están al mismo nivel. En Cristo, el pobre y el rico tienen el mismo valor delante del Señor. No importa cuál sea tu condición social. No importa si eres rico, si eres pobre o si eres de clase media. Solamente vamos a encontrar salvación de una sola manera. En Cristo Jesús. Y por su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, vamos a encontrar salvación. Y todos de la misma manera, solamente en Cristo. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto hayas ahorrado en tu cuenta de banco, no importa si solamente tienes unas monedas o si cargas en tu billetera la Platinum, la Signature o la Infinity. En Cristo todos vamos a salvarnos de la misma manera, por medio de su sacrificio expiatorio, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Él como Señor y Salvador. No hay otra forma. Nuestro tercer punto, hermanos, vamos a verlo en Santiago 1:11. Santiago 1:11 nos dice, porque el sol sale con calor abrasador y se seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece, así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Y aquí vamos a ver la transitoriedad de la vida. Santiago va a empezar este versículo conectándolo con la palabra ¿por qué? ¿Por qué debe humillarse el rico? Porque la vida es tan corta que todo va a pasar. Así como la hierba se seca y la flor se cae, nuestras posesiones terrenales y nuestro dinero son temporales. Esto debería llevarnos a una reflexión. ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En dónde estamos poniendo nuestra esperanza? ¿Estamos poniendo nuestra esperanza en las riquezas? ¿O estamos poniendo nuestra esperanza en Cristo? Veamos qué nos dice 1 Timoteo 6, 17 al 19. Dice, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, prontos a compartir, acumulando para sí tesoros de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Nuestra perspectiva de la vida ante las pruebas no puede ser una perspectiva temporal. Tiene que ser una perspectiva eterna. Vamos a ver qué nos dice Pedro en 2 de Pedro 3, 10 al 14. 2 de Pedro 3, 10 al 14 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Dice, por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas que aguardamos según Pedro? La venida del Señor, que los elementos serán destruidos
y que Él hará nuevos cielos y nueva tierra. Puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin manchas e irreprensibles. Pedro nos dice, por tanto, es decir, debido a que sabemos que todas estas cosas van a pasar, debido a que sabemos cuáles son las cosas que van a acontecer, es que debemos vivir, dice, una vida santa. Entonces, hermanos, cuando pasemos pruebas o por diversas pruebas, como dice Santiago, pidamos sabiduría a Dios para entender que las pruebas son un medio para prepararnos para la eternidad. Vamos a leer 2 Corintios 4, 16 al 18, y eso creo que no lo pasé y lo tengo aquí en la Biblia porque tampoco lo tengo apuntado acá. Pero vamos a leer 2 Corintios 4, 16 al 18, dice: Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Mira cómo lo llama Pablo. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, hermanos, si la pobreza nos obliga a confiar más en Dios, gocémonos en esas pruebas. Las riquezas son pasajeras, como dice Santiago. 80 años, 90 años, en el caso más extremo que puede vivir una persona. ¿Qué es eso comparado a la luz de la eternidad? Jim Elliot dijo en una ocasión: no es tonto dar lo que no puedes conservar para ganar lo que no puedes perder. El dinero y las posesiones que podemos acumular se van a quedar aquí cuando partamos con el Señor. El dinero y las posesiones no nos van a servir cuando ya no estemos aquí. Sin embargo, si has creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tienes una ganancia eterna. Hace algunas semanas yo estaba viendo un documental en YouTube que era acerca de Lima la Antigua, de 1920 aproximadamente. Y se veía en ese documental personas adineradas que estaban en un club disfrutando de las mejores comidas, los mejores postres, estaban jugando. Han pasado 100 años. Ninguno de los de ese video ahora está con vida. Pasaron los babilonios, pasaron los romanos. Para ponerlo en nuestro contexto, pasaron la cultura chimú, pasaron los incas. Nosotros también pasaremos. En 100 años ya no estaremos. Las pruebas que hoy estás pasando, llegará un momento en que ya no las vas a recordar. Serán como un mal día que tuviste hace muchos años y que ahora, cuando las recuerdas, te ríes. Así serán las pruebas a la luz de la eternidad. En conclusión, hermanos, cuando pasemos por diversas pruebas, gocémonos, sea con dinero o sin mucho dinero, sea el nombre de Dios bendito por siempre. Al fin y al cabo, hermanos, Él ya solucionó el problema principal que nosotros teníamos, el cual era el pecado. El pecado que creaba una separación entre Dios y los hombres, por medio de Cristo Jesús y por su sacrificio en la cruz, fue solucionado. En Él hemos sido adoptados, hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados, hemos sido enriquecidos. Él no está mirando cuál es nuestra condición social. Todos los beneficios que nosotros tenemos en Cristo, si nos arrepentimos y creemos en Él, Él ha prometido vida eterna.
Yo no sé si es la primera vez que escuchas el Evangelio, pero si tú crees en el Señor Jesucristo y te arrepientes, Él promete darte todas esas cosas. Hermanos, cuando vivamos o cuando estemos pasando por diversas pruebas, vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Nosotros sabemos qué es lo que nos espera. Entonces vivamos confiando en sus promesas. En las pruebas, digamos como el salmista: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. En las pruebas, no olvides ninguno de los beneficios que has obtenido en Cristo. En las pruebas, hermanos, no olvides cuál es tu alta posición que has obtenido en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre amado, porque por medio de Santiago, Señor, tú nos enseñas, mi Dios, que en esta vida, Padre Celestial, vamos a pasar por pruebas. Pero también, Señor, por medio de Santiago, tú quieres que recordemos, Señor, cuál es nuestra real posición, a pesar, Señor, de las pruebas que podamos estar pasando. Padre bendito, yo te ruego, Señor, que seas tú dándonos sabiduría a cada uno de nosotros cuando tengamos que enfrentar esas diversas pruebas que vamos a pasar a lo largo de nuestra vida. Danos sabiduría para entender que tú estás obrando en nuestra vida y tú estás obrando para nuestro crecimiento. Danos sabiduría para poder alabarte y adorarte en medio de las pruebas, para poder gozarnos, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque nos exhorta y nos anima. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre Celestial. Amén.